Imagina, por un momento, que estás recostado con los ojos cerrados y que ante ti se abre un horizonte infinito. El cielo nocturno se extiende como un océano de estrellas suspendidas, y cada punto luminoso parece observarte en silencio. La respiración se vuelve lenta, acompasada con el ritmo del universo, y la mente comienza a preguntarse, ¿qué significa realmente estar aquí, en este pequeño planeta azul, girando en medio de la vastedad cósmica? La sensación es de pequeñez, pero también de misterio, como si la propia existencia escondiera una clave que aún no hemos sabido descifrar. Ahora imagina que cada instante de tu vida no es casualidad, sino parte de una gran prueba. Como si caminar por la Tierra fuera recorrer un sendero diseñado para despertar en ti preguntas profundas. ¿Y si todo lo que ves, desde el amanecer hasta el más mínimo detalle, estuviera dispuesto como un examen silencioso? Esta idea puede parecer inquietante al principio, pero también ofrece calma. Cada paso, cada encuentro, cada emoción tendría un propósito escondido, y descubrirlo sería parte de la aventura. La noche, con su manto oscuro y sereno, invita a reflexionar sobre esa posibilidad. Bajo su quietud, los sonidos se atenúan y la mente se abre a pensamientos más amplios. En el fondo, todos hemos sentido alguna vez la sospecha de que la vida no es solo rutina, que hay algo detrás de lo cotidiano. La brisa, el murmullo de las hojas, el brillo de la luna, todo parece un lenguaje cifrado que espera ser interpretado por quienes se atreven a mirar más allá. Pensar en la vida como una prueba no significa imaginar castigos o recompensas en términos simples, sino comprender que cada situación es un escenario de aprendizaje. Los desafíos serían entonces preguntas, y nuestras decisiones, las respuestas. ¿Qué hacemos ante la adversidad? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos hiere o cuando recibimos un gesto de bondad? Tal vez cada momento es una oportunidad para mostrar lo que realmente somos. La idea, lejos de ser pesada, puede volverse liberadora. Si la vida es una prueba, entonces no hay errores absolutos, solo lecciones. Cada tropiezo no sería un final, sino una página de un libro que aún estamos escribiendo. El universo se convierte en un maestro silencioso, y nosotros en estudiantes que, poco a poco, aprendemos a escuchar las señales que se ocultan en lo cotidiano. Así, al abrir este documental, dejamos que la pregunta se instale suavemente en nuestra mente. ¿Y si todo lo que vives en la Tierra fuera una prueba? Una pregunta sencilla, pero lo suficientemente amplia para acompañarte mientras cierras los ojos y dejas que las imágenes, las palabras y el ritmo pausado te guíen hacia un estado de calma profunda. No buscamos respuestas definitivas, buscamos el viaje, la contemplación y el descanso que surge de atreverse a imaginar. Al observar la realidad con calma, descubrimos que la vida en la Tierra se asemeja a un vasto mapa, lleno de senderos que se entrecruzan y nos invitan a elegir. Cada ser humano camina por un trayecto distinto, pero todos formamos parte de una red mayor. Desde los océanos que respiran en sus mareas hasta los desiertos que guardan silencios milenarios, el planeta parece haber sido diseñado como un escenario de pruebas diversas. A veces dulces, a veces duras, pero siempre cargadas de significado. Como viajeros, cada uno de nosotros lleva consigo una brújula invisible, nuestros pensamientos, emociones y decisiones, que marcan el rumbo de esta travesía. Al igual que un mapa que se despliega poco a poco, la experiencia de la vida nos muestra apenas fragmentos de un todo inmenso. No siempre entendemos hacia dónde conduce un camino, ni por qué aparecen obstáculos inesperados. Sin embargo, cuando nos detenemos y miramos el panorama completo, percibimos la grandeza de este diseño. Tal vez la verdadera sabiduría no consista en tener todas las respuestas, sino en aceptar que cada paso nos acerca a una comprensión más amplia. Como si el propósito no estuviera en el destino final, sino en la manera en que transitamos cada tramo del viaje. Este panorama se amplía aún más cuando pensamos en cómo la vida conecta a todos los seres. Ninguna decisión es completamente aislada, lo que haces afecta a otros, y lo que ellos hacen repercute en ti. Es un tejido sutil, casi invisible, pero tan real como la gravedad que mantiene nuestros pies en la tierra. En esta red, la humanidad no está separada de la naturaleza, sino que late al mismo compás que los árboles, los ríos y las montañas. Cada respiración que tomamos está vinculada al oxígeno de los bosques, y cada gota de agua que bebemos formó parte de nubes que viajaron miles de kilómetros antes de llegar a nosotros. Si pensamos la realidad como una prueba, este mapa de interconexiones nos revela preguntas que trascienden lo individual. No se trata solo de quién eres tú, sino de cómo te relacionas con los demás y con el mundo. ¿Eres capaz de reconocer la huella que dejas en tu entorno? ¿Puedes ver que cada palabra y cada gesto son como ondas que se expanden en un lago tranquilo? Tal vez la prueba no sea únicamente personal, sino colectiva.
aprender a convivir en equilibrio con la vida en todas sus formas. El mapa de la realidad también nos muestra que, aunque los caminos parezcan infinitos, todos llevan a un mismo misterio central, el propósito de existir. Desde los antiguos filósofos que contemplaban el cielo hasta los científicos actuales que descifran los secretos del universo, la humanidad ha buscado siempre la misma respuesta. Y sin embargo, la conclusión parece repetirse una y otra vez: el todo es demasiado grande para ser comprendido en su totalidad. Lo que podemos hacer es acercarnos, paso a paso, a una visión más clara, aunque siempre incompleta. Así, cuando nos recostamos en la calma de la noche y dejamos que la imaginación se expanda, podemos ver nuestra vida como un mapa abierto, lleno de rutas y posibilidades. No necesitamos recorrerlo con prisa ni con miedo, basta con caminar despacio, atentos a cada señal, a cada giro inesperado. El documental que estás escuchando es, en sí mismo, una invitación a contemplar ese panorama. Una pausa en el camino para recordar que no estamos perdidos, sino que somos parte de un diseño mayor, cuya belleza se revela solo a quienes se detienen a observar. Cuando nos preguntamos si la vida en la Tierra es una prueba, inevitablemente miramos hacia atrás, hacia los orígenes de todo lo que conocemos. El amanecer de la humanidad estuvo marcado por pequeñas comunidades que levantaban la vista al cielo nocturno, tratando de comprender su lugar en la vastedad. Los primeros pueblos vieron en las estrellas mensajes divinos, señales que guiaban sus cosechas, sus guerras y sus sueños. En esas noches primitivas, alrededor del fuego, surgió una primera impresión que aún hoy nos acompaña: la intuición de que la existencia guarda un propósito mayor, un misterio que nos examina en silencio. El pasado nos recuerda que todo lo inmenso comenzó siendo diminuto. Las montañas alguna vez fueron polvo, los ríos nacieron de gotas, y los imperios de la historia brotaron de un solo pensamiento humano. Si la vida fuera una prueba, tal vez las preguntas ya estaban presentes en los primeros pasos de nuestra especie. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo compartir? ¿Cómo trascender? Cada respuesta inicial, por más sencilla que pareciera, abrió camino a nuevas interrogantes, como si el examen de la existencia se desplegara en etapas, de lo básico a lo profundo. Las primeras civilizaciones intuyeron que la Tierra misma podía ser un tablero preparado para ponernos a prueba. Los mitos de creación, desde Mesopotamia hasta América, hablan de dioses que moldean al ser humano para observar cómo vive, cómo se relaciona, cómo enfrenta el bien y el mal. Aunque las historias sean diferentes, la esencia es semejante: la idea de que no estamos aquí por azar, sino porque formamos parte de un ensayo cósmico. Estas narraciones, transmitidas de generación en generación, fueron como semillas de una percepción universal: la vida tiene un trasfondo oculto, un propósito que va más allá de lo inmediato. Con el paso de los siglos, esas impresiones se transformaron en filosofía y ciencia. Los sabios de la antigüedad comenzaron a cuestionarse con más detalle: ¿es la mente un reflejo de algo divino? ¿Es el cuerpo un instrumento de aprendizaje? La reflexión fue tomando nuevas formas, pero el núcleo seguía intacto: la sospecha de que lo que vivimos no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otra comprensión. La historia, en este sentido, es también un eco de las primeras preguntas que nunca dejaron de resonar en el corazón humano. Cuando hoy contemplamos esos relatos antiguos, nos damos cuenta de que no eran simples fantasías, sino intentos de responder a un misterio que sigue abierto. En sus símbolos y metáforas descubrimos las primeras huellas de nuestra búsqueda colectiva. Y comprendemos que, tal como los ríos nacen de manantiales pequeños, la gran corriente de pensamientos y descubrimientos actuales brota de esas primeras gotas de curiosidad. Lo grandioso del presente tiene raíces en lo humilde del pasado. Así, las primeras impresiones del ser humano sobre su existencia siguen iluminando nuestra visión actual. Nos recuerdan que cada cosa que hoy damos por sentada, el lenguaje, la organización social, la ciencia, nació de la simple necesidad de responder preguntas que parecían imposibles. En esa búsqueda, la humanidad se miró en el espejo del cielo y de la tierra, reconociéndose como parte de un misterio mayor. Si la vida es una prueba, los orígenes muestran que la hemos estado rindiendo desde el principio, con cada paso, con cada duda y con cada respuesta que nunca termina de ser definitiva. Desde los primeros instantes de nuestra historia, los seres humanos han buscado conexiones que les permitan comprender su lugar en el mundo. Miraban el cielo y trazaban constelaciones, no solo como un modo de orientarse, sino también como un puente hacia lo desconocido. Esas figuras de estrellas eran más que líneas imaginarias, eran símbolos de un deseo profundo de encontrar sentido, de unir lo disperso en un todo comprensible. Así nació una de las primeras grandes lecciones: que la vida misma se percibe mejor cuando establecemos vínculos, cuando reconocemos que no estamos aislados, sino enlazados con algo mayor.
Las culturas antiguas reflejaron este anhelo de conexión en cada aspecto de su vida. En los rituales de siembra y cosecha, los pueblos comprendieron que su supervivencia dependía de ritmos más amplios, como las estaciones o los movimientos de la luna. Al encender hogueras o al entonar cantos, intentaban comunicarse con fuerzas invisibles, convencidos de que existía un diálogo permanente entre lo humano y lo natural. No era superstición, sino intuición, la certeza de que la tierra y el cielo estaban profundamente entrelazados, y que el ser humano debía aprender a escuchar para descubrir su papel en esa red infinita. Incluso hoy, en la vida cotidiana, seguimos participando de esas conexiones invisibles. El aire que respiramos estuvo antes en los pulmones de otras personas y en las hojas de incontables árboles. El agua que nos hidrata recorrió ríos, mares y nubes antes de llegar a nuestras manos. Nada de lo que usamos o disfrutamos nos pertenece en exclusiva, es parte de un flujo continuo que nos une a todo lo demás. Ver la realidad como una prueba también significa reconocer que estamos siendo evaluados en nuestra capacidad de cuidar, compartir y valorar esas conexiones que sostienen la vida. Las relaciones humanas son otro reflejo evidente de esta trama. Desde el nacimiento, dependemos de otros para sobrevivir, y a lo largo de la vida aprendemos que la verdadera fortaleza se construye en comunidad. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, cada acto de respeto fortalece los hilos invisibles que mantienen unido al tejido social. Pero también descubrimos lo contrario, que el egoísmo, la indiferencia o la violencia rasgan esa red, debilitando no solo a quienes la sufren, sino a todos. La prueba, entonces, se extiende más allá del individuo, se trata de comprobar si somos capaces de vivir en armonía con los demás. En la naturaleza encontramos la misma enseñanza. Las abejas, al polinizar, no piensan en el bien común, pero su acción sostiene ecosistemas enteros. Los bosques, al comunicarse a través de raíces y hongos, muestran que incluso los árboles más antiguos dependen de los más jóvenes, y viceversa. En esa sabiduría silenciosa se esconde un mensaje que atraviesa eras. Nada existe aislado. El universo parece diseñado para recordarnos, una y otra vez, que toda vida es conexión. Y quizás ahí radica una de las pruebas fundamentales de nuestra existencia, aprender a reconocernos como parte de un todo. Cuando cerramos los ojos y dejamos que estas ideas se asienten, comprendemos que nuestra vida está rodeada de conexiones que rara vez notamos. A veces creemos que actuamos solos, pero cada decisión resuena en los demás, como el eco de una campana que viaja más lejos de lo que imaginamos. Si la vida es una prueba, tal vez la primera pregunta que se nos plantea es esta: ¿somos capaces de reconocer las conexiones que nos rodean? La respuesta no está escrita en un libro sagrado ni en una fórmula científica, sino en la forma en que vivimos, sentimos y compartimos el mundo con todo lo que nos rodea. Imagina que caminas lentamente por un bosque al caer la tarde. La luz dorada del sol se filtra entre las hojas, creando sombras que se mueven suavemente con la brisa. Cada paso sobre el suelo cubierto de hojas secas produce un crujido que parece acompañar el latido del corazón. El aire es fresco, impregnado de un aroma a tierra húmeda y resina. En ese escenario, uno siente que la atmósfera no es solo un conjunto de elementos naturales, sino un lenguaje que comunica sin palabras, que invita a la calma y a la contemplación. ¿Y si cada detalle, cada color y cada sonido fueran parte de la prueba silenciosa que la vida nos propone? El ambiente moldea nuestras emociones de una manera casi imperceptible. La amplitud del mar nos recuerda lo pequeños que somos, mientras que el silencio de una montaña nevada nos hace sentir parte de algo eterno. En la ciudad, el bullicio y las luces generan otro tipo de energía, acelerada, vibrante, a veces agotadora. Cada espacio transmite un mensaje distinto, y nosotros, al habitarlo, respondemos con sensaciones y pensamientos. Tal vez la vida nos esté observando en cada uno de esos escenarios, evaluando no lo que decimos, sino cómo sentimos y cómo nos dejamos transformar por el entorno que nos rodea. Incluso los sonidos, a menudo ignorados, forman parte de esta atmósfera que nos envuelve. El canto de un pájaro al amanecer, el murmullo del agua en un arroyo, el zumbido del viento entre los árboles o el rumor lejano de una tormenta, cada uno de esos matices tiene un efecto en nuestra mente. Algunos nos despiertan, otros nos tranquilizan, y otros nos ponen en alerta. En ellos se oculta una enseñanza: el mundo exterior moldea el mundo interior. Si la vida es una prueba, el ambiente sería como la tinta invisible con la que se escriben las preguntas, esperando que sepamos leerlas con atención. Las imágenes que los lugares generan también tienen un poder profundo. Un cielo estrellado en medio del desierto nos recuerda que hay infinitos que nunca podremos abarcar. Un campo en primavera, lleno de flores, nos muestra que lo pequeño puede ser inmensamente hermoso.
un amanecer junto al mar nos invita a pensar que siempre hay un nuevo comienzo. Cada escena, cada atmósfera, se convierte en una página de este examen cósmico, en la que debemos aprender a detenernos, a contemplar y a dejar que la belleza nos enseñe algo más allá de lo evidente. A veces olvidamos que incluso el silencio es parte del ambiente. Un silencio absoluto, en medio de la noche, puede ser más elocuente que cualquier palabra. En él sentimos la magnitud de lo que no comprendemos, la respiración del universo, la invitación a escuchar lo que normalmente ignoramos. El silencio, entonces, se revela como una voz sutil que también forma parte de la atmósfera de la vida. Tal vez la prueba no sea llenar cada espacio con ruido y acción, sino saber reconocer el valor de la quietud, de la pausa, del vacío que en realidad está lleno de significado. Así, al reflexionar sobre el ambiente y la atmósfera, comprendemos que no son simples escenarios de nuestra existencia, sino protagonistas silenciosos. Nos moldean, nos cuestionan, nos invitan a detenernos y a sentir. Si la vida en la Tierra es una prueba, cada paisaje, cada clima y cada instante atmosférico son preguntas disimuladas, colocadas en el camino para ver si sabemos percibir su mensaje. El desafío no es resolverlas de inmediato, sino abrir los sentidos y permitir que el mundo nos hable en su lenguaje invisible, un lenguaje que, cuando lo comprendemos, nos conduce hacia la calma y hacia una visión más profunda de la realidad. En este punto del viaje, después de haber contemplado los orígenes, las conexiones y los ambientes que nos rodean, surge de manera inevitable una pregunta que se eleva como un eco en la mente. ¿Qué significa realmente vivir aquí, en la Tierra? ¿Es todo un accidente cósmico, fruto del azar y de la combinación de fuerzas naturales, o existe un propósito oculto, una razón que convierte cada instante en parte de un examen silencioso? Esta es la cuestión central que guiará el resto del documental. Y no se trata de dar una respuesta definitiva, sino de permitirnos habitar la duda, de caminar por la vida como quien explora un misterio que tal vez nunca se resuelva del todo. La pregunta central funciona como un faro en medio de la oscuridad. Aunque no ilumine todo el océano, si ofrece una referencia hacia donde dirigir nuestra mirada. Preguntarnos si la realidad es una prueba abre un espacio interior en el que podemos observar nuestras decisiones de otra manera. No se trata solo de comer, trabajar o dormir, se trata de preguntarnos qué aprendemos en cada paso, que revela de nosotros mismos cada emoción, cada error, cada acierto. La vida deja de ser un mero tránsito y se convierte en un laboratorio silencioso donde el alma experimenta y se transforma. Lo interesante de esta cuestión es que no puede resolverse con un cálculo matemático ni con un dogma cerrado. La respuesta no se encuentra en un libro oculto ni en una fórmula grabada en las estrellas. Está en la experiencia misma, en la forma en que enfrentamos el dolor, en cómo respondemos a la bondad, en la manera en que tratamos a quienes nos rodean. Si la vida es una prueba, las preguntas no se presentan en hojas escritas, sino en situaciones cotidianas, en la paciencia que ejercitamos cuando algo se retrasa, en la compasión que mostramos al ver a alguien sufrir, en la valentía con la que afrontamos lo desconocido. El misterio de esta pregunta también tiene un efecto calmante. Saber que tal vez nunca obtendremos una respuesta absoluta nos libera de la presión de resolverlo todo. Nos invita a descansar en la contemplación, a aceptar que la incertidumbre también puede ser un refugio. Como quien se recuesta bajo un cielo estrellado sin pretender contarlas todas, simplemente disfrutando de la magnitud que lo rodea. La pregunta central, entonces, no busca encerrarnos en la angustia, sino abrirnos a una calma más profunda, la de vivir con la certeza de que estamos participando en algo más grande que nosotros. De algún modo, esta cuestión refleja la esencia del ser humano, somos criaturas que buscan sentido. Incluso en el silencio de la noche, la mente insiste en preguntar, en imaginar, en proyectar. Y aunque las respuestas escapen, el acto mismo de preguntar ya transforma nuestra percepción. El universo, al no darnos soluciones inmediatas, parece empujarnos a mirar más adentro, a escuchar nuestra propia voz interior. Esa voz, a veces tenue, a veces poderosa, es quizás la que nos guía en esta prueba silenciosa llamada existencia. Así llegamos al cierre de este primer acto. Hemos recorrido la apertura, el panorama, los orígenes, las conexiones y el ambiente, para finalmente encontrarnos con la pregunta central. ¿Y si tu realidad en la Tierra fuera, en verdad, una prueba? Una interrogante que no exige respuestas rápidas, sino atención plena. Lo que queda por delante es un viaje más profundo, en el que exploraremos detalles, perspectivas temporales y espaciales, fuerzas invisibles y misterios aún mayores. Pero antes de avanzar, conviene detenerse un instante y dejar que la pregunta repose suavemente en nuestra mente, como una semilla que germina en silencio durante la noche. Hasta aquí hemos contemplado panoramas amplios,
el origen, las conexiones, la atmósfera y la pregunta central que flota como una estrella guía. Pero ahora es momento de acercarnos, de enfocar la mirada en un detalle concreto. A veces, lo más revelador no se encuentra en la inmensidad del universo, sino en lo diminuto que solemos pasar por alto. Imagina, por ejemplo, el latido de tu propio corazón. No lo ves, rara vez le escuchas, pero está ahí, sosteniendo cada instante de tu vida. Ese simple movimiento, repetido miles de veces al día, es en sí mismo un recordatorio de la fragilidad y de la constancia. Si la vida es una prueba, el primer detalle que debemos atender tal vez sea este, la conciencia de que cada latido es un regalo y una pregunta al mismo tiempo. Piensa en cómo un corazón comienza a latir antes incluso de que tengamos conciencia de existir. Desde ese momento, nos acompaña como un compañero silencioso, marcando el ritmo de nuestro viaje. Y, sin embargo, rara vez lo valoramos. Es un detalle que damos por sentado, como damos por sentados tantos otros aspectos esenciales de la vida, el aire que entra en nuestros pulmones, la luz que nos despierta cada mañana, la gravedad que nos mantiene firmes sobre la tierra. Lo pequeño, lo cotidiano, lo invisible en su repetición, podría ser la primera clave de esta gran prueba. ¿Somos capaces de reconocer la importancia de lo más básico? El detalle del latido nos lleva a reflexionar en algo más profundo. Lo esencial suele ser invisible a los ojos, pero no por ello deja de ser fundamental. Una sonrisa, una palabra amable, un gesto de paciencia, todos son detalles pequeños, casi imperceptibles en el gran escenario del universo. Pero a menudo, son esos instantes los que determinan el curso de una vida entera. Una decisión mínima puede cambiar el destino, un susurro puede salvar a alguien del silencio, una mirada puede encender esperanza en medio de la oscuridad. Tal vez la prueba que enfrentamos no consista en hazañas grandiosas, sino en la atención que prestamos a los detalles que parecen insignificantes. En este sentido, podemos pensar que la vida nos examina a través de lo pequeño para revelar lo grande. No se trata de cómo actuamos en los momentos extraordinarios, sino de cómo respondemos en lo habitual. ¿Cómo tratamos al desconocido que cruza en nuestro camino? ¿Cómo reaccionamos ante un error cotidiano? ¿Valoramos la comida en nuestra mesa o la damos por hecha? Cada una de estas situaciones sencillas es un examen encubierto, disfrazado de rutina, pero cargado de significado. El detalle se convierte, entonces, en el verdadero escenario donde se mide nuestra esencia. Si miramos la naturaleza, vemos que esta enseñanza se repite sin cesar. Un grano de arena parece insignificante, pero millones de ellos forman un desierto. Una gota de agua parece débil, pero millones conforman océanos capaces de moldear continentes. Un insecto polinizando una flor puede parecer irrelevante, pero su acción sostiene cadenas enteras de vida. La prueba del detalle está inscrita en la propia lógica de la existencia. Todo lo grande depende de lo pequeño, y lo pequeño es siempre más poderoso de lo que aparenta. Así, al detenernos en este primer detalle específico, descubrimos que la vida nos invita a prestar atención a lo sutil. El latido, la respiración, el gesto amable, la gota de agua, la chispa en la mirada de alguien. Todos son fragmentos que, juntos, sostienen la totalidad. Si la realidad en la Tierra es una prueba, tal vez su primera consigna sea clara: aprende a ver lo pequeño, porque en lo pequeño se esconde el secreto de lo inmenso. Y con esta lección en mente, podemos continuar el viaje hacia lo más profundo de nuestro misterio. El tiempo es quizá la dimensión más misteriosa de la prueba que llamamos vida. Todo lo que experimentamos sucede en él, y sin embargo, no podemos atraparlo ni detenerlo. Lo sentimos pasar en la piel, en las estaciones, en los cambios del cuerpo, pero siempre se nos escapa de las manos. Imagina observar un reloj de arena, los granos caen uno tras otro, de manera inevitable, y aunque intentes detenerlos, seguirán su curso. Así ocurre con los días y con los años, fluyen sin descanso, invitándonos a reflexionar sobre lo que hacemos con ellos. Tal vez la prueba central de la existencia consista en cómo usamos el tiempo que se nos ha dado, un recurso que, al agotarse, revela lo que realmente valoramos. El pasado, visto desde esta perspectiva, es un maestro silencioso. Cada recuerdo se convierte en un espejo que nos muestra las huellas de nuestras elecciones. Algunos nos llenan de orgullo, otros de nostalgia, y otros de arrepentimiento. Pero todos, sin excepción, son lecciones. El tiempo vivido ya no puede alterarse, pero puede enseñarnos. Como hojas secas que nutren el suelo, nuestras experiencias pasadas alimentan la tierra sobre la que seguimos caminando. Quizás la prueba no sea cambiar lo que ya ocurrió, sino aprender a transformar ese pasado en sabiduría que ilumine el presente. El presente, en cambio, es el escenario donde la vida nos examina de manera más directa.
No existe en otro lugar que en este instante, en la respiración que tomas ahora, en el pensamiento que cruza tu mente en este segundo. Sin embargo, solemos descuidarlo, atrapados entre recuerdos y expectativas. Vivimos como si el presente fuera un puente entre lo que ya pasó y lo que vendrá, sin detenernos a sentirlo en plenitud. Si la vida es una prueba, la pregunta que plantea el presente es clara. ¿Puedes estar aquí, ahora, con toda tu atención y gratitud? El futuro, por su parte, se presenta como un horizonte lleno de incertidumbre. Nunca sabemos con certeza lo que traerá, pero proyectamos sobre él nuestros deseos y temores. La mente lo dibuja con colores de esperanza o con sombras de ansiedad, y cada proyección influye en cómo actuamos hoy. La paradoja es que, aunque no exista todavía, el futuro moldea nuestro presente. Quizás la prueba que nos ofrece sea la de aprender a confiar, a caminar con fe en un terreno que todavía no existe, aceptando que cada paso construye poco a poco el camino. Si observamos la naturaleza, vemos cómo el tiempo organiza todo en ciclos. El amanecer sucede al anochecer, las estaciones se relevan con paciencia, la vida nace, crece, se transforma y retorna a la tierra. No hay prisa ni pausa definitiva, solo un fluir constante. Esta perspectiva temporal nos invita a alinearnos con esos ritmos, a aceptar que no todo se resuelve de inmediato, que cada proceso necesita su momento exacto. Tal vez la vida nos examina en nuestra capacidad de esperar, de confiar en que todo llega en su tiempo. Así, cuando pensamos en el tiempo como parte de la prueba de la existencia, descubrimos que no se trata de ganarle ni de detenerlo, sino de aprender a vivirlo. El pasado enseña, el presente exige presencia, y el futuro nos invita a la esperanza. Entre esos tres espacios se despliega nuestra vida, y en ellos se escriben nuestras respuestas. La prueba del tiempo, entonces, es aceptar que cada instante tiene valor y que lo más sabio no es aferrarse ni huir, sino dejarse fluir con serenidad, como un río que avanza hacia el mar sin olvidar que cada curva de su trayecto tiene sentido. Si el tiempo nos muestra la vida como un fluir inevitable, el espacio nos recuerda la vastedad en la que ese fluir ocurre. Abrimos los ojos y lo primero que percibimos es un entorno, un cuarto, un paisaje, una ciudad. Pero más allá de esas fronteras inmediatas, el espacio se expande en capas infinitas. Desde la pequeña habitación hasta el horizonte del planeta, y desde allí hasta las galaxias lejanas que brillan en el cielo nocturno, todo es escenario de nuestra existencia. Pensar en la perspectiva espacial nos invita a reflexionar, ¿qué significa ser parte de un universo tan inconmensurable? ¿No es acaso esa inmensidad otra forma de prueba silenciosa? En la superficie de la Tierra, la diversidad espacial revela un equilibrio fascinante. En un extremo, la selva húmeda y vibrante, llena de vida; en otro, el desierto árido, donde cada gota de agua es un tesoro. Los glaciares helados, las llanuras fértiles, las montañas imponentes, los océanos insondables. Cada espacio ofrece lecciones distintas, desafíos propios y bellezas únicas. Lo que para unos es abundancia, para otros es escasez; lo que para algunos es calma, para otros es prueba de resistencia. La Tierra parece diseñada como un mosaico de escenarios, cada uno dispuesto para poner a prueba nuestra capacidad de adaptación y de asombro. La perspectiva espacial también nos revela la unidad en medio de la diversidad. Vistos desde la órbita, los continentes no parecen tan separados; los mares, que dividen, también unen; las fronteras, tan rígidas en los mapas, desaparecen ante la continuidad del planeta. Desde esa altura, comprendemos que no hay un aquí y un allá, sino un único hogar compartido. Si la vida es una prueba, quizás la pregunta que plantea el espacio es esta: ¿somos capaces de vernos como parte de un mismo mundo, más allá de las divisiones que nosotros mismos creamos? En el universo, esta reflexión se multiplica. La distancia entre estrellas es tan vasta que la mente humana apenas puede imaginarla, y sin embargo, todo sigue un orden misterioso. Los sistemas solares giran, las galaxias se expanden, y en ese océano de luces diminutas, nuestro planeta es apenas un punto. Y aún así, en ese punto ocurre algo único: la vida, la conciencia, la capacidad de preguntar. El espacio nos recuerda lo improbable de nuestra existencia, y lo valioso que resulta. Tal vez, la prueba que nos propone es simple y profunda: aprender a valorar el lugar diminuto que ocupamos en la inmensidad. A menor escala, el espacio también influye en nuestro día a día. El cuarto donde descansamos, el vecindario donde crecemos, el país donde vivimos, cada uno de esos entornos moldea quiénes somos. Un niño que nace junto al mar aprenderá a escuchar las olas; otro que nace en la montaña aprenderá a escalar; otro en la ciudad aprenderá a convivir con el bullicio. El espacio no solo nos rodea, nos forma, nos educa, nos prueba constantemente. Al reconocerlo,
descubrimos que no importa cuán pequeño parezca nuestro entorno, siempre guarda en sí una lección oculta. Así, la perspectiva espacial nos abre a un doble entendimiento: somos diminutos en el universo, pero esenciales en nuestro lugar. La vida se despliega en escenarios diferentes, y cada uno nos invita a responder de maneras distintas. Lo vasto y lo cercano, lo cósmico y lo cotidiano, lo global y lo íntimo, todo se entrelaza en esta red de pruebas silenciosas. Si la realidad en la Tierra es una prueba, el espacio nos recuerda que debemos aprender tanto a contemplar la inmensidad del cielo como a valorar el rincón donde apoyamos nuestros pies. Hay aspectos de la vida que nos resultan imposibles de ver, pero cuya presencia es tan poderosa que determina todo lo que hacemos. El viento, por ejemplo, es invisible a los ojos, pero sentimos su caricia en la piel y vemos cómo mueve las ramas de los árboles. La gravedad, esa fuerza que nunca observamos directamente, nos mantiene firmes sobre la tierra y hace que los mares obedezcan a la luna. Así ocurre con muchas de las fuerzas invisibles: no se dejan atrapar, no se muestran abiertamente, pero moldean silenciosamente nuestra realidad. Si la vida es una prueba, quizás uno de sus retos más profundos sea aprender a percibir aquello que no se puede ver. En el ámbito de los sentimientos, estas fuerzas se vuelven aún más evidentes. El amor no tiene color ni forma, pero transforma la existencia de quienes lo experimentan. La esperanza no se puede tocar, pero mantiene en pie a pueblos enteros en tiempos difíciles. La fe, la compasión, la bondad, todas son energías invisibles que sostienen nuestras decisiones, que influyen en nuestro modo de actuar sin que podamos señalarlas en un mapa. Son fuerzas que no figuran en los libros de física, pero que definen la historia de la humanidad tanto como las leyes de Newton o las órbitas planetarias. La ciencia, poco a poco, ha descubierto también que lo invisible es tan importante como lo visible. La mayor parte de la materia del universo es oscura, y lo mismo ocurre con la energía: no la podemos ver, pero sabemos que existe porque mantiene unida la estructura cósmica. El ojo humano percibe apenas un rango estrecho de luz. Más allá, existen radiaciones, ondas y frecuencias que atraviesan nuestro cuerpo en este mismo instante. Todo eso, aunque invisible, forma parte de nuestra realidad. Tal vez la vida nos ponga a prueba al preguntarnos: ¿eres capaz de confiar en lo que no ves, de reconocer que lo invisible también es esencial? En la vida diaria, estas fuerzas se manifiestan en maneras sutiles. Un gesto amable en medio del silencio puede levantar el ánimo de alguien durante días. Un pensamiento negativo, aunque no se pronuncie en voz alta, puede nublar un ambiente entero. El aire entre dos personas que discuten parece cargarse, mientras que entre quienes se aman se vuelve ligero. Todo esto es invisible, pero real. Nos muestra que lo que no se toca ni se mide tiene un peso inmenso en la forma en que vivimos y convivimos. La naturaleza también nos da ejemplos de estas fuerzas ocultas. El campo magnético de la Tierra, invisible, nos protege de radiaciones que destruirían la vida. Los ciclos de nutrientes en el suelo, invisibles al ojo humano, sostienen la fertilidad que hace posible la agricultura. Incluso en los bosques, los árboles se comunican a través de redes subterráneas de raíces y hongos, enviando mensajes químicos que no podemos ver, pero que mantienen viva la armonía del ecosistema. La vida parece decirnos una y otra vez: lo que importa no siempre se ve. Al reflexionar sobre las fuerzas invisibles, comprendemos que la prueba de la existencia no es únicamente reconocer lo tangible, sino abrirnos a lo intangible. El viento, el amor, la energía, la fe, la gravedad, la esperanza, todos son recordatorios de que la realidad es mucho más amplia de lo que nuestros sentidos pueden abarcar. Quizás el examen consista en aprender a confiar, en aceptar que gran parte de lo que nos sostiene nunca podrá ser visto directamente. Y tal vez, en ese acto de confianza, descubramos que lo invisible es, en realidad, lo más esencial de todo. Si las fuerzas invisibles sostienen la vida desde lo oculto, los ritmos naturales nos muestran su rostro más evidente. Desde que la humanidad abrió los ojos al mundo, percibió que todo se mueve en ciclos: el día sucede a la noche, el invierno se transforma en primavera, la marea sube y baja como una respiración cósmica. Estos patrones no solo ordenan la naturaleza, sino que también marcan nuestras vidas. Aprendemos a descansar cuando llega la oscuridad, a trabajar con la luz, a sembrar en la temporada adecuada. Y, sin darnos cuenta, nuestra existencia entera se amolda a una coreografía que no controlamos pero de la cual formamos parte. La regularidad de estos ciclos tiene un efecto tranquilizador. Saber que tras la noche siempre llegará el amanecer nos da confianza. Entender que después de la tormenta vuelve la calma nos enseña a esperar. Estos ritmos, repetidos durante millones de años, son como un pulso universal que guía a todas las criaturas.
Los pájaros migran siguiendo las estaciones, los árboles florecen y pierden sus hojas, los ríos se expanden y se retraen. Nada escapa al compás de la naturaleza. Y tal vez, si la vida es una prueba, una de sus preguntas más útiles sea, ¿eres capaz de aceptar el ritmo natural o luchas constantemente contra él? En nuestra sociedad moderna, muchas veces hemos olvidado esa enseñanza. Vivimos con relojes artificiales, encendemos la noche con luz eléctrica, queremos que todo suceda de inmediato. Pero cuando rompemos con los ciclos, sentimos la consecuencia: cansancio, ansiedad, desajuste. El cuerpo humano está diseñado para seguir ritmos, dormir y despertar, trabajar y descansar, inhalar y exhalar. Cuando respetamos ese compás, recuperamos equilibrio. Cuando lo ignoramos, la prueba se vuelve más difícil, porque nadamos contra la corriente de lo natural. Los ritmos también se manifiestan en lo profundo de nuestra biología. El corazón late con un compás regular, los pulmones siguen un ciclo de inspiración y exhalación, las células se renuevan siguiendo relojes internos. Incluso nuestras emociones parecen moverse en olas, momentos de entusiasmo seguidos de calma, instantes de tristeza que abren paso a la alegría. Al observar con atención, descubrimos que la vida entera es una danza de repeticiones. Y en esa danza se esconde un recordatorio: lo que se repite no es aburrimiento, sino sabiduría. El ciclo es la manera que tiene el universo de enseñarnos constancia. Aceptar los ritmos naturales significa también aceptar los cambios inevitables. Así como el árbol no se resiste a perder sus hojas en otoño, nosotros deberíamos aprender a soltar lo que ya cumplió su tiempo. Así como la semilla necesita oscuridad para germinar, nosotros necesitamos momentos de silencio y espera para crecer. Resistir a esos ciclos genera sufrimiento, pero abrazarlos trae serenidad. Quizás la prueba sea reconocer que no estamos aquí para dominar los ritmos, sino para aprender de ellos. Al reflexionar sobre los ciclos, comprendemos que la vida no es una línea recta, sino un círculo en movimiento constante. Día y noche, invierno y verano, nacimiento y muerte, silencio y palabra. Todo se repite, pero cada repetición trae consigo una enseñanza nueva. Si la realidad en la Tierra es una prueba, los ritmos naturales son la pauta que nos recuerda cómo vivir en armonía, no apresurarnos cuando es tiempo de esperar, no detenernos cuando es momento de avanzar, y confiar en que, como la marea que siempre regresa, la vida nos guía en un compás que nunca se equivoca. Hay un punto en toda búsqueda en el que nos damos cuenta de que, por más que avancemos, siempre quedará un velo que no podremos levantar. Ese velo es el misterio, una presencia silenciosa que nos acompaña desde el principio de los tiempos. La humanidad ha mirado al cielo, ha explorado océanos, ha descifrado leyes físicas, y aún así, cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. El misterio no es un vacío que deba asustarnos, sino un espacio de contemplación. Tal vez, si la vida es una prueba, el misterio es la pregunta que nunca tiene respuesta, colocada ahí para enseñarnos humildad. Imagina por un instante contemplar un cielo estrellado. Puedes identificar constelaciones, reconocer planetas, incluso calcular distancias. Pero más allá de lo que sabes, siempre habrá un resplandor inalcanzable, un infinito que escapa a la comprensión. Ese infinito es el recordatorio de que no todo puede ser explicado, de que existe un territorio reservado al asombro. Y quizá ese sea el sentido del misterio, no darnos certezas, sino mantener viva nuestra capacidad de maravillarnos. Porque cuando el ser humano pierde la capacidad de asombro, deja de aprender, deja de crecer. El misterio también habita en lo cotidiano. ¿Qué es exactamente la conciencia? ¿Cómo surge un pensamiento? ¿Por qué sentimos emociones que no podemos controlar del todo? Ni la ciencia más avanzada ha logrado resolver estas preguntas por completo. Seguimos caminando entre hipótesis, sabiendo que lo esencial de la experiencia humana permanece oculto. El amor, el dolor, la intuición, los sueños, todos son recordatorios de que vivimos rodeados de enigmas. Y quizás, el examen de la vida no consista en resolverlos, sino en aprender a convivir con ellos. En la naturaleza, el misterio aparece en cada rincón. Un árbol que transforma la luz en alimento, un ave que encuentra su ruta migratoria sin haberla recorrido antes, una semilla que contiene en su interior el plan completo de un bosque. Sabemos describir procesos, pero el origen último, el cómo y el porqué de su existencia, siguen velados. El misterio nos recuerda que no importa cuánto avancemos en conocimiento, siempre habrá algo más allá, algo que se escapa, algo que nos invita a la reverencia. Aceptar el misterio puede ser incómodo para una mente que busca control. Queremos respuestas claras, fórmulas exactas, seguridades firmes. Sin embargo,
La vida parece diseñada para mostrarnos que la claridad total no es posible. El misterio no es un error ni una falta de información, es un componente esencial de la realidad. Nos obliga a soltar la necesidad de certeza y a abrirnos a la confianza. Y en esa entrega, descubrimos una forma de paz que las respuestas nunca podrían darnos. Así, el misterio se convierte en un refugio. No es una amenaza, sino un recordatorio de que la existencia es más grande que nosotros. Si la vida en la Tierra es una prueba, el misterio es la pregunta que siempre quedará sin contestar, pero que da sentido al examen. Porque sin él, todo sería predecible y cerrado. Con él, la vida se mantiene abierta, infinita, capaz de sorprendernos. Y es en esa apertura donde encontramos descanso, al aceptar que no todo debe resolverse, y que en la quietud del misterio podemos finalmente rendirnos al asombro y al sueño. El universo parece estar compuesto por opuestos que, lejos de anularse, se complementan en una danza perpetua. La luz no existiría sin la oscuridad que la resalta, el calor no tendría sentido sin el frío que lo contrasta, la vida no sería apreciada sin la presencia silenciosa de la muerte. Todo lo que somos y todo lo que nos rodea se construye a partir de este equilibrio de contrarios. Si la vida en la Tierra es una prueba, tal vez una de sus lecciones centrales sea aprender a ver la belleza en los contrastes y descubrir que la verdadera armonía no surge de la uniformidad, sino de la unión de diferencias. Desde el amanecer hasta el anochecer, vivimos inmersos en ejemplos de esta dualidad. El día nos invita a la acción, a la claridad, al movimiento. La noche, en cambio, nos ofrece refugio, descanso y silencio. Ambos forman un ciclo indivisible, uno prepara el terreno para el otro. En la vida, lo mismo ocurre con nuestras emociones y experiencias. La alegría resplandece porque hemos conocido la tristeza, y la paz se valora más después de la tormenta. Los contrastes no son enemigos, son espejos que nos muestran lo valioso de lo que tenemos. En el plano humano, esta armonía de opuestos se expresa en las relaciones. Nadie es idéntico a otro, y es en esa diversidad donde encontramos riqueza. Las diferencias de pensamiento, cultura y carácter, lejos de ser obstáculos, pueden convertirse en fuentes de aprendizaje y crecimiento. La prueba de la vida, en este sentido, no es eliminar los contrastes, sino integrarlos. ¿Podemos convivir con quienes no piensan como nosotros? ¿Podemos aceptar lo distinto como complemento y no como amenaza? La respuesta a esas preguntas revela nuestra capacidad de construir armonía en medio de la diversidad. La naturaleza es maestra en mostrarnos esta unión de opuestos. El desierto, árido y silencioso, convive con oasis fértiles donde brota la vida. Los volcanes, destructivos en apariencia, generan suelos ricos en minerales que luego alimentan la vegetación. El mar, sereno en la superficie, guarda en sus profundidades fuerzas poderosas capaces de transformar continentes. Nada existe en un solo extremo, todo se equilibra en un juego constante de tensiones. Y esa tensión, lejos de romper, sostiene el tejido de la realidad. En nuestra vida interior ocurre lo mismo. La mente busca claridad, pero necesita del silencio de la duda para encontrarla. El corazón ansía amor, pero solo lo comprende plenamente tras haber sentido la soledad. El alma busca paz, pero se fortalece en la adversidad. Cada contraste, aunque a veces doloroso, tiene un propósito oculto, enseñarnos que la plenitud no consiste en evitar los extremos, sino en abrazarlos y encontrar el punto en el que se encuentran. Ahí, en el espacio donde la luz toca la sombra, surge la verdadera armonía. Al contemplar la vida desde esta perspectiva, comprendemos que los contrastes son parte esencial de la prueba. No debemos temer a la oscuridad ni aferrarnos solo a la luz, porque ambas nos forman y nos guían. Si la realidad en la Tierra es un examen, la lección de este capítulo es clara. La belleza surge del equilibrio, de la unión de los opuestos. En la armonía entre contrastes encontramos no solo sentido, sino también descanso, porque aceptamos que todo lo que existe tiene un lugar, un propósito y una razón de ser en la gran sinfonía de la vida. Todo en el universo parece estar unido por hilos invisibles que sostienen la totalidad. Ninguna acción ocurre en aislamiento, cada gesto, cada palabra, cada movimiento tiene repercusiones que van más allá de lo que podemos percibir. Como una gota que cae en un estanque y genera ondas que se expanden sin detenerse, nuestras vidas producen efectos que alcanzan lugares insospechados. Si la realidad en la Tierra es una prueba, tal vez uno de sus desafíos más profundos sea descubrir que no existimos como individuos aislados, sino como nodos de una vasta red de interacciones. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, las conexiones son evidentes. Una célula funciona porque millones de moléculas interactúan en equilibrio.
Un bosque se mantiene vivo gracias a la comunicación subterránea entre raíces y hongos, que comparten nutrientes y alertas. Incluso el clima del planeta depende de interacciones complejas entre mares, vientos, montañas y corrientes invisibles. Nada ocurre solo, todo responde a un entramado mayor. Y en ese entramado, el ser humano no es espectador, sino participante activo. Cada elección que hacemos altera el tejido de la vida. En el plano social, estas conexiones se vuelven aún más claras. Una palabra de aliento puede cambiar el ánimo de alguien durante un día entero, un acto de indiferencia puede sembrar tristeza que se multiplica en silencio. Las comunidades crecen, se fortalecen o se debilitan según la calidad de las interacciones entre sus miembros. Lo que damos vuelve de algún modo, y lo que recibimos también deja huella. La prueba, entonces, se convierte en una pregunta constante. ¿Estamos contribuyendo a fortalecer la red que nos sostiene o a desgastarla? El mundo contemporáneo amplifica estas conexiones de manera impresionante. Un mensaje enviado desde un rincón del planeta puede llegar en segundos al otro lado, influyendo en pensamientos, emociones y decisiones de personas desconocidas. Esta interconexión global nos recuerda que lo que hacemos nunca queda limitado a nuestro espacio inmediato. La responsabilidad crece, y con ella, la posibilidad de sembrar cambios positivos. Tal vez la vida nos esté examinando en este preciso aspecto, cómo usamos el poder de nuestras conexiones para construir o para destruir. La naturaleza, una vez más, nos ofrece lecciones silenciosas. El polen que viaja en el aire conecta flores distantes, las corrientes marinas enlazan continentes, las migraciones de aves y animales tejen puentes entre regiones enteras. Nada se mueve sin dejar huella, y cada huella forma parte de un dibujo mayor. Cuando abrimos los ojos a estas interacciones, comprendemos que la vida no se trata solo de nuestro propio camino, sino de cómo ese camino se entrelaza con miles de otros. Así, el capítulo de las interacciones y conexiones nos invita a reconocer que somos parte de una red infinita. Vivir aislados es una ilusión, todo lo que hacemos repercute, todo lo que pensamos se refleja de alguna manera, todo lo que sentimos se comparte en ondas sutiles. Si la vida es una prueba, quizás esta sea una de sus lecciones más importantes, aprender a interactuar con respeto, con conciencia y con amor, entendiendo que cada acción es un hilo que fortalece o debilita la red que nos sostiene a todos. Después de haber explorado los detalles, los contextos, las perspectivas del tiempo y del espacio, las fuerzas invisibles, los ritmos naturales, el misterio y la armonía de los contrastes, llegamos a un punto de pausa. Es como si el documental nos invitara a detenernos un instante en medio del viaje, a respirar profundamente y contemplar todo lo recorrido hasta ahora. Este capítulo es un umbral, un puente entre el desarrollo profundo y la conclusión que se avecina. En él no buscamos respuestas nuevas, sino reconocer que cada parte ha sido una preparación para lo esencial que está por revelarse. El punto de transición se parece al momento en el que el sol comienza a ponerse. No es todavía noche, pero tampoco día completo. El cielo se tiñe de colores intermedios, recordándonos que toda etapa trae consigo un cambio. Así ocurre en la vida. Después de caminar por largos pasajes de dudas, preguntas y aprendizajes, llega un instante en el que sentimos que estamos a punto de comprender algo más grande. Ese casi es, en sí mismo, un estado de contemplación. La transición no es solo un pasaje, sino un mensaje, todo lo vivido tiene un propósito, aunque todavía no lo veamos con claridad. Mirando atrás, descubrimos que cada capítulo anterior no fue aislado, sino un paso dentro de un mismo sendero. El detalle nos enseñó a ver lo pequeño, el contexto a valorar lo grande, el tiempo a aceptar el fluir, el espacio a comprender la inmensidad. Las fuerzas invisibles nos recordaron que lo esencial no siempre se ve, los ritmos naturales nos mostraron que la vida sigue un compás, el misterio nos enseñó humildad, y los contrastes, el valor de la unión de opuestos. Todo se entrelaza como piezas de un rompecabezas que poco a poco comienza a mostrar su figura completa. En este umbral también surge una reflexión sobre nuestra propia vida. Cada persona, en algún momento, atraviesa transiciones. No siempre son visibles, a veces ocurren en silencio, en el corazón o en la mente. Puede ser una pérdida que nos obliga a replantearnos el rumbo, un nuevo comienzo que abre caminos, una revelación que cambia nuestra mirada. El punto de transición es, entonces, un recordatorio de que los cambios no son finales, sino puertas hacia lo que viene. Tal vez la prueba que enfrentamos sea aprender a cruzarlas con confianza. La calma de este capítulo también nos invita a aceptar que no todas las respuestas llegarán de golpe. La transición no es un desenlace inmediato, sino un estado de preparación. Como la semilla que descansa bajo la tierra antes de brotar,
nosotros también necesitamos momentos de espera antes de florecer. La paciencia, la serenidad y la confianza son virtudes que se ponen a prueba en este intermedio. Y en ese silencio que parece vacío, en realidad se está gestando la revelación que nos aguarda. Así llegamos al final del acto 2. Con cada paso, hemos recogido fragmentos de sabiduría, y ahora estamos listos para dar el siguiente. Lo que se abre frente a nosotros es la conclusión, un espacio de síntesis, contemplación y descanso. El punto de transición nos recuerda que no hay prisa, que la vida misma es un viaje pausado, y que lo importante no es apresurarse hacia el final, sino aprender a disfrutar la quietud de los umbrales. Desde aquí, con la mente serena y el corazón abierto, nos disponemos a entrar en la última parte del camino. Llegados a este punto del viaje, es momento de detenernos suavemente y mirar hacia atrás. Hemos recorrido un sendero amplio, lleno de paisajes, de preguntas y de silencios. Cada capítulo anterior nos ha ofrecido una pieza del rompecabezas de la existencia, el detalle que parecía insignificante, el contexto que lo amplifica, la dimensión del tiempo y del espacio, las fuerzas invisibles que nos sostienen, los ritmos que nos guían, el misterio que nunca se resuelve y los contrastes que equilibran el todo. Este capítulo no busca añadir algo nuevo, sino recoger lo esencial de lo vivido, como quien contempla una pintura terminada y descubre que cada trazo tiene sentido. El primer acto nos llevó a abrir los ojos, a plantearnos la pregunta central, ¿y si la vida en la Tierra fuera una prueba? Esa duda se instaló en nuestra mente como semilla. El segundo acto fue el desarrollo profundo, donde cada parte de la realidad se reveló como una posible respuesta parcial. Aprendimos que lo invisible puede ser más importante que lo visible, que los ciclos nos enseñan paciencia, que el misterio nos recuerda humildad, y que la armonía surge del contraste. Ahora, en este resumen contemplativo, entendemos que todo lo anterior no son piezas aisladas, sino ecos de una misma verdad. La verdad es que la vida, sea o no una prueba, nos invita a observar con más calma, a reconocer la belleza en lo pequeño, la grandeza en lo simple y la fuerza en lo invisible. Nos invita a aceptar el tiempo sin prisa, el espacio sin arrogancia, y el misterio sin miedo. Nos muestra que cada paso, incluso el más común, tiene un valor que trasciende lo inmediato. Y nos recuerda que, si hay una evaluación en todo esto, no está escrita en un papel, sino en la manera en que sentimos, compartimos y amamos. Este capítulo también funciona como un descanso. Después de la intensidad de las reflexiones anteriores, necesitamos una pausa, un lugar para sentarnos junto al río de la vida y contemplar cómo fluye. No se trata de añadir más ruido a la mente, sino de permitir que lo recorrido se asiente. Como la tierra que, tras una lluvia, guarda el agua en silencio para alimentar las raíces, nosotros también guardamos en silencio lo aprendido para que dé fruto en el momento adecuado. El resumen contemplativo nos enseña que no necesitamos todas las respuestas de inmediato. Basta con haber contemplado, con haber sentido la amplitud del camino. Esa contemplación, por sí sola, ya transforma nuestra mirada. Porque el viaje no era hacia un destino final, sino hacia una nueva forma de ver. Y cuando la mirada cambia, cambia también la vida entera. Lo que antes era rutina se vuelve enseñanza, lo que parecía casualidad se revela como parte de un tejido mayor. Así, cerramos este capítulo con serenidad. Hemos comprendido que cada paso dado hasta aquí nos preparó para llegar a este momento. La pregunta inicial sigue presente, pero ahora la acompañamos de calma. Si la vida es una prueba, hemos descubierto que no se trata de aprobar o reprobar, sino de aprender. Y si no lo es, tampoco importa, porque en el acto de reflexionar ya hemos hallado descanso. Lo esencial es que hemos contemplado, y en esa contemplación encontramos la serenidad que nos abre las puertas al sueño y a la paz interior. Cuando contemplamos todo lo que hemos recorrido, surge una reflexión que va más allá de los hechos y de las ideas. La vida, en su sencillez y en su complejidad, parece hablarnos con un lenguaje que combina ciencia y poesía. Cada célula de nuestro cuerpo obedece leyes químicas y físicas, pero al mismo tiempo sostiene pensamientos, emociones y sueños que ninguna fórmula logra encerrar del todo. Esta dualidad nos recuerda que el conocimiento no está reñido con la sensibilidad, y que quizás la verdadera comprensión de la existencia surge al unir ambos mundos. La ciencia nos ha enseñado a medir, a calcular, a descubrir patrones invisibles que ordenan el universo. Sabemos cómo nacen las estrellas, cómo se forman los océanos, cómo late el corazón. Y, sin embargo, incluso con todo ese saber, seguimos preguntándonos por qué estamos aquí. Esa pregunta trasciende los laboratorios y se adentra en el terreno de la filosofía y de la espiritualidad. La poesía, en cambio, nos invita a mirar con otros ojos, no busca explicar, sino evocar.
Nos dice que una flor no necesita razón para abrirse, que el silencio es también respuesta, que el amor es real aunque no se pueda pesar. Cuando unimos ciencia y poesía, razón y emoción, descubrimos un refugio para nuestra mente inquieta. Comprender las leyes que rigen el cosmos nos da seguridad, pero dejarnos envolver por la belleza del misterio nos da paz. En esa unión aparece un conocimiento que no se limita a datos, sino que se convierte en sabiduría, la certeza de que lo que estudiamos afuera también nos transforma por dentro. Tal vez la vida, en su prueba silenciosa, nos invita justamente a este equilibrio, a ser curiosos sin perder la capacidad de asombro, y a maravillarnos sin dejar de aprender. Esta reflexión ampliada también nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda. Durante milenios, filósofos, científicos, poetas y soñadores han levantado la misma pregunta hacia el cielo. Cada generación ha añadido una voz al coro de la humanidad, y en ese coro, nosotros también participamos. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que descubrimos, se suma a una larga cadena que se extiende hacia el pasado y hacia el futuro. Somos parte de una conversación que nunca termina, y esa continuidad nos da sentido. Aceptar esta perspectiva es también aceptar que el conocimiento puede ser un abrigo. Cuando entendemos algo del mundo, aunque sea un detalle mínimo, sentimos alivio. Descubrir cómo crece una semilla, cómo respira un bosque o cómo se mueven las estrellas nos conecta con un orden mayor. Y cuando no entendemos, la poesía nos ofrece otra clase de refugio, nos permite descansar en la belleza de lo inexplicable. Así, entre la certeza y el misterio, encontramos un espacio en el que nuestra mente puede reposar y nuestro corazón puede latir en calma. La reflexión ampliada nos conduce a una conclusión serena. La vida no es solo hechos ni solo emociones, sino la unión constante de ambos. Si la realidad en la Tierra es una prueba, quizás la verdadera tarea sea integrar todo lo que somos, razón y sentimiento, lógica e intuición, ciencia y poesía. Porque en esa integración descubrimos que comprender también es descansar, y que contemplar con serenidad nos acerca, poco a poco, a la paz interior que buscamos al final de cada día. A lo largo de este viaje hemos escuchado muchas ideas, imágenes y reflexiones, pero llega un momento en el que la mayor enseñanza no está en lo dicho, sino en lo que callamos. El silencio, a menudo relegado a un segundo plano, es en realidad uno de los protagonistas más poderosos de la existencia. Entre palabra y palabra, entre pensamiento y pensamiento, hay espacios vacíos que no son ausencia, sino plenitud. El silencio no interrumpe, sino que sostiene. Si la vida es una prueba, quizás una de sus preguntas más profundas sea, ¿sabemos escuchar el silencio que habita en nosotros y en el mundo? Imagina un bosque en la madrugada, cuando los sonidos aún no despiertan del todo. Ese silencio, cargado de expectativa, no es vacío, está lleno de presencia. En él se siente el susurro de la vida que se prepara para emerger, la respiración de la tierra antes del canto de los pájaros, antes del rumor del viento. Algo semejante ocurre en nuestra mente cuando hacemos una pausa. El silencio interior no es ausencia de pensamientos, sino un espacio que permite verlos con claridad. Allí descubrimos que no somos los ruidos que nos atraviesan, sino el fondo sereno que los sostiene. El silencio también comunica de maneras que las palabras nunca podrán alcanzar. Una mirada compartida, una pausa prolongada, un gesto de acompañamiento, todos son lenguajes silenciosos que dicen más que los discursos. En la historia de la humanidad, los grandes momentos de revelación no siempre han llegado con estruendo, muchas veces surgieron en soledad, en contemplación, en ese estado de quietud que abre puertas que el ruido nunca podría abrir. Tal vez la vida nos esté examinando en nuestra capacidad de reconocer que, a veces, callar es comprender. En la sociedad actual, vivimos rodeados de estímulos, pantallas que iluminan, voces que reclaman atención, pensamientos que no se detienen. Nos hemos acostumbrado a llenar cada instante con sonido, con información, con movimiento. Pero en esa saturación, olvidamos que el silencio no es un lujo, sino una necesidad. Igual que el cuerpo necesita descanso para renovarse, la mente necesita silencio para recuperar claridad. Sin él, las palabras se vuelven ruido, las ideas se confunden y la vida se siente pesada. El silencio, entonces, es medicina. La naturaleza nos lo recuerda constantemente. El mar, aun cuando ruge, guarda silencio en sus profundidades. El cielo nocturno, aunque lleno de estrellas, ofrece un silencio que abraza. Incluso la música más hermosa descansa en pausas, porque sin ellas no habría melodía, solo caos. La vida entera se organiza entre sonidos y silencios, entre acciones y descansos, entre palabras y pausas. Y en ese equilibrio, el silencio se revela como la clave que da sentido a lo demás. Así,
Al detenernos en este capítulo, descubrimos que el silencio no es un vacío incómodo, sino el espacio donde se encuentran las respuestas más profundas. Nos invita a escuchar lo que realmente importa, a conectar con nosotros mismos, a abrirnos a la calma del universo. Si la vida es una prueba, el silencio es la pregunta más útil. ¿Puedes estar en paz contigo mismo, sin necesidad de ruido, de palabras ni de explicaciones? Y si logramos responder con serenidad, tal vez descubramos que el silencio no solo es un espacio de transición hacia el sueño, sino también un reflejo de la paz que anhelamos en el corazón. Cuando cerramos los ojos y pensamos en lo que vendrá, descubrimos que el futuro es como un horizonte abierto, siempre un poco más allá de nuestro alcance. No existe todavía, pero nos llama con fuerza, como un eco que nos invita a caminar. En él proyectamos nuestros anhelos y también nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras dudas. Y, sin embargo, aunque el futuro sea incierto, hay algo reconfortante en imaginarlo. Nos recuerda que la vida siempre se renueva, que cada final contiene en sí mismo un nuevo comienzo. La mirada hacia adelante no es solo un ejercicio de planificación, sino también de contemplación. Podemos imaginar un mañana donde los ritmos naturales siguen marcando el compás, donde las fuerzas invisibles continúan guiando, donde el misterio nunca desaparece, pero se convierte en compañero de viaje. El futuro, en este sentido, no es una amenaza, sino una extensión serena del presente. Tal vez la vida nos invite a preguntarnos, ¿cómo queremos sembrar hoy para que mañana florezca en armonía? En la historia de la humanidad, cada generación ha mirado al futuro con preguntas semejantes. Los primeros pueblos sembraban confiando en que sus descendientes recogerían frutos. Los exploradores navegaban mares desconocidos con la esperanza de abrir caminos a quienes vendrían después. Hoy, con nuestros avances tecnológicos y científicos, seguimos escribiendo ese mismo relato. Cada paso hacia adelante es un puente tendido hacia lo que aún no existe. En el fondo, todos participamos de la construcción de un mañana común. Pero mirar hacia el futuro también requiere humildad. No todo está bajo nuestro control, y muchas veces lo inesperado cambia el rumbo. Esa incertidumbre no debería paralizarnos, sino recordarnos que lo importante es estar preparados para caminar con flexibilidad. El futuro no está escrito con rigidez, se moldea con cada decisión presente, con cada gesto pequeño que parece irrelevante, pero que se suma a millones de otros para formar lo que vendrá. Así, el examen de la vida quizá nos pregunte, ¿estamos viviendo hoy de un modo que honre el futuro que deseamos? En lo personal, mirar hacia adelante puede darnos fuerza en los momentos difíciles. Saber que el dolor no es eterno, que la noche siempre dará paso al amanecer, nos permite resistir. La esperanza es un faro que ilumina incluso cuando la oscuridad parece más densa. Y así como confiamos en que las estaciones volverán, podemos confiar en que el futuro traerá nuevas oportunidades de aprendizaje y de calma. El tiempo, con su fluir inevitable, siempre abre puertas. De esta manera, la mirada hacia el futuro no es un intento de adivinar lo que vendrá, sino un acto de confianza. Nos invita a caminar con serenidad, sabiendo que lo que sembramos hoy será la herencia del mañana. Si la vida es una prueba, la pregunta que plantea el futuro es sencilla y profunda. ¿Estamos preparados para dejar una huella que inspire a quienes sigan nuestros pasos? Y al reflexionar en esto, sentimos que el horizonte, aunque inalcanzable, puede ser contemplado con paz, como una promesa que nos guía hacia adelante. Todo viaje tiene un momento en el que sentimos que hemos llegado al final del camino. No se trata de un corte abrupto, sino de una transición suave, como la luz del día que se desvanece poco a poco hasta convertirse en noche. Esa es la sensación de encerramiento, no un final que nos asuste, sino un cierre que nos envuelve con calma. Después de haber recorrido los paisajes de lo visible y lo invisible, de haber dialogado con el tiempo, el espacio, los ciclos y el misterio, es hora de permitir que todo repose. La vida misma nos enseña que cada ciclo necesita su pausa, y que en la pausa habita la paz. Al mirar atrás, descubrimos que cada capítulo de este documental ha sido una semilla sembrada en nuestra mente. Unas han brotado en forma de imágenes, otras en preguntas, otras en silencios. Y ahora, al reunirlas todas, vemos que forman un jardín de reflexiones. Este cierre no es pérdida, sino cosecha. Lo que parecía fragmentado revela su unidad. Cada idea, cada metáfora, cada contemplación era parte de un mismo mensaje. Y ese mensaje nos invita a descansar, a confiar en que lo recorrido fue suficiente y que lo comprendido ya nos pertenece. La sensación de encerramiento se parece al instante en el que cerramos un libro después de leer sus últimas páginas. Sabemos que los personajes seguirán existiendo en nuestra memoria, que las enseñanzas quedarán dentro, aunque la lectura haya terminado. Lo mismo ocurre aquí,
este viaje no desaparece, se queda como una semilla en el corazón. En algún momento del futuro, cuando volvamos a mirar el cielo o a escuchar el silencio, recordaremos lo aprendido, y entonces descubriremos que el cierre nunca fue absoluto, sino una invitación a continuar en otro nivel. También en la naturaleza encontramos este patrón. El invierno parece un final, pero en realidad es preparación para la primavera. La caída de una hoja no significa la muerte del árbol, sino su renovación. Del mismo modo, los cierres en nuestra vida no son finales definitivos, sino pausas necesarias para permitir el renacer. Aceptar el encerramiento es aceptar que todo lo que termina guarda en sí la semilla de lo que comenzará. Y esa aceptación nos brinda serenidad. El ritmo de este capítulo, más lento y más suave, refleja esa despedida. No buscamos grandes revelaciones, sino permitir que las palabras se acomoden como un arrullo, como un suspiro que acompaña el descanso. La sensación de encerramiento es un abrazo narrativo, nos dice que no hace falta correr más, que no queda nada pendiente, que lo esencial ya fue dicho. Y en ese reconocimiento, sentimos alivio. Así, cerramos este capítulo con gratitud. Hemos caminado por preguntas y respuestas, por paisajes reales e imaginarios, por silencios y sonidos. Y ahora, como quien apaga lentamente una lámpara al final del día, nos dejamos envolver por la calma del cierre. Si la vida es una prueba, tal vez esta sea su enseñanza final, que todo ciclo encuentra su reposo, y que descansar no es perder, sino honrar lo recorrido. La sensación de encerramiento no es el fin de la historia, sino la certeza de que podemos soltar con paz, sabiendo que lo esencial ya habita en nosotros. Has llegado al final de este viaje. Has caminado por paisajes de tiempo y de espacio, has contemplado fuerzas invisibles, ritmos naturales, misterios sin respuesta y contrastes que revelan armonía. Has aprendido a ver lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande. Y ahora, en este instante de descanso, ya no queda nada por preguntar ni por responder. El documental se convierte en un susurro que te acompaña suavemente hacia el sueño. No es un final, sino una pausa, la vida continuará mañana, pero esta noche lo único que importa es descansar. Imagina que la noche te envuelve como un manto protector. El aire se vuelve más cálido, la respiración más lenta, el cuerpo más ligero. Cada pensamiento que antes corría por tu mente comienza a apagarse, como luces que se van cerrando una a una en una ciudad dormida. Solo queda la calma. Este epílogo no busca enseñarte nada más, sino darte permiso para soltar, para dejar de esforzarte, para rendirte a la quietud que te espera al cerrar los ojos. El universo entero parece acompañarte en este descanso. La luna vela tu sueño desde lo alto, las estrellas cantan en silencio, y la tierra, con su movimiento eterno, te acuna sin que lo notes. No estás solo, formas parte de una sinfonía mayor que nunca se detiene, incluso mientras duermes. Esa certeza te envuelve como un abrazo invisible, recordándote que puedes entregarte sin miedo al descanso, porque la vida seguirá sosteniéndote. En este epílogo también descubrimos que dormir no es un acto pasivo, sino parte de la misma prueba de existir. Descansar es aprender a confiar, confiar en que el mundo seguirá su curso mientras cierras los ojos, confiar en que tu cuerpo se renovará en silencio, confiar en que mañana será un nuevo comienzo. El sueño es, en realidad, un ensayo de entrega, un recordatorio de que no necesitamos controlarlo todo. Deja que las palabras se vuelvan cada vez más suaves, hasta que ya no necesites seguirlas. Deja que tu respiración sea el único ritmo que escuches, lento y profundo, como olas que van y vienen en una orilla tranquila. El documental ya no te habla, solo te acompaña. El silencio toma el lugar de la voz, y en ese silencio encuentras la paz que buscabas desde el inicio. Así llegamos al cierre. El epílogo no dice adiós, solo susurra, descansa. Todo está en paz, todo está en orden, todo está bien. La prueba de la vida puede esperar, esta noche no hay nada que demostrar, solo un universo entero dispuesto a acunarte en calma. Cierra los ojos, entrégate a la serenidad, y deja que el sueño llegue como un río que fluye hacia el mar. Ya no hay más preguntas, porque la respuesta está aquí, el descanso es parte de la vida, y el universo, en este momento, ya duerme contigo.